Hola, bienvenidos al podcast Impuestos para Todos, donde hablamos de temas fiscales de manera clara y sencilla. Yo soy César Ramírez. Comenzamos. Hola a todos. El día de hoy vamos a platicar de qué pasa cuando me niegan una devolución del ISR. Sabemos que cuando presentamos nuestra declaración anual puede ser que obtengamos un saldo a favor de ISR, el cual tenemos derecho a que nos hagan la devolución. Entonces, en ese sentido, podemos hacer la solicitud de la devolución. Sepamos que las solicitudes de las devoluciones es un derecho que viene consagrado en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación. Es importante que sepamos que el trámite de la devolución es un trámite completamente independiente de la declaración anual. Es cierto que en la resolución miscelánea del 2022, precisamente en la regla 2.3.2, nos da la opción de que si yo presento mi declaración anual entre el mes de abril y el 31 de julio, yo tengo derecho a automáticamente pedir mi devolución en el mismo trámite. Sin embargo, es importante saber que no es un trámite que va junto con la anual, sino que es una facilidad que nos dan por ser cumplidos, por así decirlo, y me permiten ya no hacer mi trámite de manera manual. Si yo no presenté mi declaración en este plazo y mi trámite de devolución lo voy a hacer de manera manual, debo de saber que ese procedimiento, el de las solicitudes de devolución, es un procedimiento que viene establecido, como les comentaba, en el artículo 22. Este trámite es importante que sepamos qué fases tiene para poder saber en dónde estamos parados. Entonces, cuando yo hago un trámite de solicitud de devolución, primero que nada debo de saber que yo tengo derecho a solicitar la devolución de impuestos que haya tenido a favor o haya pagado indebidamente de hasta 5 años hacia atrás. Entonces, yo tengo ese lapso para poder pedir mi devolución. Entonces, el trámite de devolución normal lo que hace es que yo presento mi solicitud de devolución ante la autoridad y la autoridad cuenta con 40 días hábiles para resolverme si es afirmativa mi devolución y está autorizada o si es negativa y por qué fue negada. Entonces, dentro de ese plazo de 40 días hábiles pueden suceder básicamente dos cosas. Primero, dentro de los primeros 20 días, la autoridad tiene derecho a pedirme más información, donde dice, oye, ¿sabes qué? Ya revisé tu saldo a favor, pero algo no me queda muy claro, entonces te pido que me mandes información. Es importante ver aquí que cuando tengamos una solicitud de información, es importante que nos asesoremos con personas competentes y profesionales, porque muchas veces la autoridad nos va a solicitar información que no tiene la facultad de pedirnos. Me ha tocado ver que piden gafetes de la empresa, contratos laborales, checadores del trabajo. Son documentos que realmente la autoridad no tiene la facultad de solicitarlos, sin embargo los pide. Entonces es importante que nos asesoremos bien cuando estemos en este plazo, porque una vez que la autoridad me hace una primera solicitud de información, yo tengo 20 días hábiles para contestar esa solicitud. Entonces, si no contesto yo dentro de esos 20 días hábiles, se entiende que desistí mi solicitud, es decir, ¿sabes qué? Mejor ya no le muevo, aquí se queda todo y desistí de mi solicitud de devolución. Eso es lo que pasaría si no contesto. Pero, ¿qué pasa si yo contesto? Sabes que a lo mejor me pidieron 10 documentos, de los cuales yo nada más tengo en mi poder 5, 6 u 8 o 3 o los que yo tenga, y yo con eso le voy a contestar a la autoridad. No quiere decir que si la autoridad me pide algo y yo no lo tenga, no le debo de contestar. Simplemente yo le voy a contestar con la información o documentación que yo tenga y que a mi parecer es la necesaria para que pueda la autoridad demostrar que efectivamente o comprobar a la autoridad que efectivamente el saldo es correcto. Entonces, tiene 20 días para pedirme información. ¿Puede o no puede pedir? En caso que me pida, me va a otorgar a mí 20 días hábiles para contestarle. Cuando ya le conteste yo lo que me solicitó, todavía la autoridad tendrá otros 10 días hábiles posteriores para pedirme información, pero de la misma que yo le entregué. Ya no me podrá solicitar información de cosas que no me había pedido. O sea, si la primera solicitud me pidió el documento A, B y C, en la segunda solicitud ya no me puede pedir un documento D, más bien me va a decir sobre o me va a pedir información sobre lo que yo le entregué. Entonces, en caso que hubiera un segundo requerimiento de información, me solicitará información respecto de lo que yo entregué.
Ya una vez que me haga esa segunda solicitud, me va también a dar otros 10 días hábiles para que yo le conteste. Pasando esos 10 días hábiles, si yo no le contesto otra vez, se entiende por desistida mi trámite, pero si yo le contesto, seguirá el plazo. Ya una vez que se cumplan los 40 días, tiene la autoridad que decirme si se autoriza la devolución y obviamente pues me dará mi dinero o si se niega la devolución. Eso es a donde vamos a llegar. Pero, ¿qué otra cosa puede pasar dentro de estos 40 días? Puede suceder que la autoridad quiera ejercer lo que se le llama legalmente facultades de comprobación, es decir, hacerme una mini auditoría para revisar que mi saldo que yo estoy pidiendo es un saldo real. Entonces sepamos que esta mini auditoría que me van a hacer también tiene su propio procedimiento. Esta mini auditoría que me van a hacer tiene que concluir en máximo 90 días y lo que va a determinar esta auditoría nada más es si el saldo procede o no procede. Es decir, en esta mini auditoría van a revisar y no pueden decirme o no pueden fincarme un crédito fiscal. Es decir, no pueden decirme, oye, ¿sabes qué? Ya revisé y al revés, en lugar de que nosotros te debamos, tú nos debes a nosotros. Eso no va a poder ser. Lo único que puede hacer con esta auditoría es decirme si mi saldo procede o no procede. Entonces, en caso que la autoridad ejerciera esas facultades de comprobación para hacerme esa mini auditoría, tendrá 90 días para concluir la revisión. Ya una vez que haga la revisión, me dará el resultado. Yo tendré 20 días para alegarle lo que a mi derecho corresponda. ¿Sabes qué? Pues no, mira, no estoy de acuerdo con esto y con esto y con esto. Entonces yo le daré mis opiniones, por así decirlo. Ellos después tendrán 20 días para contestarme ese documento y ya con ese van a dar si otra vez si se autoriza o se niega la devolución. Entonces pueden pasar cualquiera de estas dos cosas en el inter de. Ya una vez que llegamos al final de este procedimiento, o se autorizó o se negó la devolución. Si se niega la devolución, me tienen que informar el por qué se me negó y con fundamento en qué artículo se negó. Es decir, deben decirme el motivo y fundamento. Es decir, oye, te negué tu devolución porque te faltó este requisito que viene en la ley o porque no cumpliste con este otro requisito que marcaba la ley. Entonces deben de decirme ellos expresamente por qué me están negando, el motivo y el fundamento. Ya una vez que tengo yo una negativa, es hasta este momento cuando ya puedo yo hacer otro tipo de cosas. ¿Qué podría hacer ante una negativa? Básicamente tres cosas. Número uno, puedo presentar nuevamente la declaración que yo hice, modificando o corrigiendo las cuestiones que a lo mejor tenía mal. Ejemplo, si yo presenté mi declaración anual y metí un saldo a favor de, perdón, una deducción personal de un médico de 10,000 pesos, por ejemplo, y resulta que no lo pagué con transferencia y por esa razón me están negando la devolución, entonces yo puedo volver a presentar mi declaración sin meter esa deducción personal y a lo mejor mi saldo a favor va a ser menor, pero nuevamente puedo volver a meter esa solicitud de devolución. ¿Por qué? Porque es una declaración completamente nueva, es una declaración, se le llama complementaria, pero ya tiene datos nuevos, es decir, ya estoy quitando una deducción. ¿Cuántas declaraciones complementarias puedo hacer? Pues puedo hacer muchas declaraciones complementarias. Habrá que ver nada más con esa declaración complementaria qué fue lo que sucedió. Si fue a favor del SAT, es decir, si salió más impuesto por pagar o menos impuesto a favor, aumenté mis ingresos o disminuí mis deducciones, o sea, cuando es a favor del SAT no hay límite. El SAT dice, pues si te quieres equivocar 100 veces, si es a mi favor, pues no importa, equivócate 100 veces. Pero si es a favor del contribuyente, es decir, ¿sabes qué? Me equivoqué y no eran ingresos 100 pesos, eran ingresos 80 pesos nada más. O mis deducciones no eran de 50, eran de 70. Es decir, donde el impuesto va a ser menor, en ese caso nada más tenemos tres declaraciones complementarias, o sea, nada más tenemos derecho a presentar tres complementarias. Si ya presenté tres complementarias y sigue una cuarta a favor mío, ya no procederá esa cuarta. Entonces, si estoy presentando por primera vez una complementaria, habría que revisar en el caso o en el ejemplo que les daba, si yo estoy quitando una deducción, por lo tanto estoy teniendo una mayor utilidad en teoría, entonces en ese caso es a favor de la autoridad y por lo tanto no me contarán mis tres strikes, si le pudiéramos decir así. Entonces, una vez que yo presento esa nueva declaración, puedo volver a hacer mi trámite de devolución. Sin embargo, hemos de saber que la autoridad por sistema ya no me va a permitir que presente otra vez el trámite de devolución. Si una vez ya me negó en un ejercicio el trámite de devolución
y yo quiero volver a presentar otra vez ese mismo trámite por ese mismo año, el sistema va a decir que yo ya presenté y ya se me negó y ya no tengo derecho, situación que es completamente ilegal. ¿Por qué? Porque yo, si hubiera presentado la misma declaración, entiendo que ya no tengo derecho, pues esto ya fue cosa juzgada, por así decirlo. Sin embargo, si yo presento una complementaria, significa que ya tengo elementos nuevos, o quité deducciones, o aumenté ingresos, o disminuí ingresos, o sea, algo le moví y ya es una situación completamente diferente y la autoridad está obligada a revisar nuevamente esa declaración para ver si ahora sí cumple con los requisitos y se autoriza mi devolución. Entonces, les digo, por sistema te va a decir que ya no puedes presentar la devolución porque ya presentaste una. Entonces, lo que tendremos que hacer ahí es ir ante PRODECON, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, mediante una queja como dice su nombre, a quejarnos de que la autoridad está vulnerando un derecho donde no me permite presentar una solicitud de devolución a la cual tengo yo derecho. Entonces, pues va a ser un poquito más tardado, pero es la única vía que hemos encontrado nosotros para que nos dejen presentar nuevamente el trámite de devolución y ya una vez presentado, otra vez va a surtir o va a correr la misma suerte que el anterior, va a pasar todo el mismo trámite. ¿Qué otra cosa puede pasar si me niegan? ¿Sabes qué? Si me niegan, yo tengo derecho ya a defenderme de manera contenciosa o ya ante órganos jurisdiccionales. Puedo irme yo a un recurso de revocación, que es pues como un pleito donde me va a resolver la misma autoridad. Este recurso de revocación se presenta ante el mismo SAT y pues es nada más que es como otra área la que nos va a resolver, donde le vamos a exponer por qué nosotros pensamos que está mal hecho esa negativa y que a nuestro criterio sí procede. Le vamos a dar nuestros elementos y ya ellos resolverán si efectivamente tenemos razón o si tenía razón la autoridad y efectivamente está bien negada esa devolución. Ese sería como un primer round. Sepamos que este recurso de revocación es optativo, puedo irme ahí o no puedo irme. Y el segundo round pudiera ser el juicio de nulidad. Este juicio de nulidad o juicio contencioso administrativo se lleva ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ya quien me va a resolver es un órgano independiente, es un tribunal independiente. Entonces, ante ese tribunal yo llevaré la negativa y le explicaré al magistrado por qué considero yo que me están negando de manera indebida mi devolución. El magistrado revisará pues, el caso, verá mis pruebas, verá las pruebas que da el SAT y al final pues dará una sentencia donde o puede ser que le dé la razón a la autoridad o nos la dé a nosotros y le pida a la autoridad que nos devuelva nuestro dinero, ¿verdad? Que sí proceda a la devolución y que nos haga la devolución. Sepamos que estos trámites, obviamente, ya cuando es un recurso o un juicio, pues son un poquito más tardados, y llegan a tardar de 6, 8 meses, un año, dependiendo del volumen de trabajo que tenga el tribunal. Pero desde que, o más bien, cuando hace este tipo de trámites, sepamos que vamos a tener derecho a que si teníamos la razón y era efectivamente correcta nuestra devolución, la autoridad tendrá que pagarnos a nosotros intereses y la actualización de los montos que nos iba a devolver. Entonces los intereses son a razón del 1.47% mensual este año. Entonces, pues también ahí en cierta manera le ganamos un poquito al tema de la inflación porque nos devuelven esos intereses. Sepamos también que esos intereses, en caso de que ganemos, por ejemplo, si mi saldo a favor era de 50,000 pesos y me van a devolver 60,000 por los intereses que son, los intereses sepamos que son ingresos acumulables, es decir, yo en mi declaración anual, cuando obtenga esos intereses que me va a devolver la autoridad, yo también deberé de acumularlos como ingresos. Pero bueno, eso sería lo de menos, ¿no? El chiste es que nos devuelvan el dinero que malamente nos está negando la autoridad. Entonces, ese en general es el trámite de devoluciones y es importante que sepamos dónde estamos parados, porque nos ha tocado asesorar personas que me dicen, es que me negaron la devolución. A ver, ¿y ya se la negaron o nada más se desistió usted? O sea, ¿en qué estatus está? Entonces sepamos pues que primero hago la solicitud de devolución, me pueden pedir información, si yo no doy esa información voy a estar como desistido, es decir, yo no presenté nada, para efectos legales yo no presenté nada, entonces debo saber en qué estatus estoy o sabes que ya tengo una negativa. Si yo ya tengo una negativa, debo saber que tengo 30 días hábiles para poderle impugnar, ya sea por recurso de revocación o por juicio de nulidad. Si ya pasaron esos 30 días de que me notificaron la negativa, ya no podré pelearme contra esa negativa.
La única manera que pudiera ser que se pueda revivir ese asunto es cuando se presente una declaración complementaria con datos nuevos o con, insisto, quitando ingresos o poniendo ingresos o quitando deducciones o poniendo deducciones. En ese caso, yo sí, ya con una declaración complementaria, que sería una declaración nueva con nuevos datos, ahí otra vez iniciaré el trámite de devolución e inicia nuevamente nuestro calvario, ¿verdad? Entonces, espero que haya quedado claro el tema de los trámites de devolución. Sepamos que sí se pueden ganar. A veces es un poquito más tedioso o más cansado de lo que uno quisiera, pero pues bueno, a final de cuentas la autoridad está haciendo su trabajo y pues nosotros también solicitando el dinero que nos corresponda, ¿verdad? Entonces, este es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias.